serio que Ya, Lucía, cállate. Vale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mónica, soy profesora de contabilidad. Y vamos a empezar pues, a conceptos básicos sobre lo que es la contabilidad. ¿Vale? Entonces, os voy a ir escribiendo lo que pues vais a necesitar, ¿no? La contabilidad, lo voy a escribir aquí. Es una disciplina que recoge el registro de operaciones que una empresa realiza a lo largo del curso. Del curso me refiero al año. Sí, vamos a ampliarlo. ¿Vale? Las operaciones las tenemos que registrar en algo que se llama asiento contable. La lista de asientos contables de una empresa se representa, es lo que se considera el libro diario. La suma de todos los asientos contables es el libro diario. Un asiento contable tiene dos partes, tiene una contrapartida siempre. Y el asiento tiene que cuadrar. ¿Qué significa que tiene que cuadrar? Que la parte izquierda del asiento coincida con la parte derecha del asiento. Si no, pues hablaríamos de un asiento descuadrado y tendríamos que ver pues, en qué nos hemos equivocado. Hoy en día, con los programas informáticos, pues el programa directamente te dice asiento descuadrado. Te está avisando de que algo no está bien, ¿no? Cada operación, ¿vale? Para representarlas contablemente tenemos que usar lo que se llaman cuentas contables. Según qué plan contable usemos, si el de pymes o el de grandes empresas, tendremos distintos grupos de cuentas. En el de pymes hay 7 grupos y en el de grandes empresas hay 9 grupos. 9 grupos de cuentas. Para contabilizar usamos el plan contable del año 2007, que entró en vigor el 1 de enero. ¿Vale? Plan general contable 2007, que entra en vigor de 2008. ¿Vale? Este plan introdujo los 2 grupos extras que tiene el plan de grandes empresas, que son el 8 y el 9. Con el antiguo plan esto no existía, había 7 grupos para todas las empresas. Ahora hay 9 en total. dentro de las pymes hay 7 grupos. Sí, las pequeñas empresas tienen 7 grupos, las grandes empresas 9 grupos. El plan contable. El plan contable es una plantilla, ¿vale? Donde un dígito representa el grupo. Grupo 1, 2, del 1 al 7. Vamos a poner un dígito, es el grupo. Si ya vemos 2 dígitos, por ejemplo, el grupo 1 tiene un dígito. Su grupo 10, estamos hablando de 2 dígitos, el 1 y el 10. 2 dígitos, estamos hablando de su grupo. 3 dígitos, estamos hablando de la cuenta. La cuenta, por ejemplo, la 100, capital social. Que encontramos además algunas que tienen 4 y 5 dígitos, son subcuentas y subcuentas. ¿Vale? Vamos a escribir subcuenta y 5 dígitos
su cuenta. Ejemplo, lo acabo de decir, lo voy a escribir. Grupo 1, que se llama financiación básica. Subgrupo 10 y cuenta contable 100. ¿Vale? ¿Sí? Así con todos. Todos los grupos tienen subgrupos y cuentas y subcuentas algunos. ¿Cómo se representa contablemente una cuenta? Una cuenta tiene forma de T. ¿Vale? Esto es una cuenta. Tiene dos partes. La parte izquierda, que se llama debe, que es una nomenclatura puramente contable, no se usa para otra cosa, y la parte derecha, que se llama haber. ¿Vale? Parte izquierda de la cuenta, parte derecha de la cuenta haber. Cuando hago una anotación en el debe, estamos diciendo que estamos cargando la cuenta. Lo vamos a escribir. Anotación en el debe implica cargar la cuenta de la que estemos hablando. Anotación en el haber, estamos hablando de abonar la cuenta. ¿Vale? Cuenta, por ejemplo, la 100 que he contado antes, si hago el capital social, si hago una anotación al haber, la estoy abonando, si hago una anotación al debe, la estoy cargando. ¿Vale? ¿Qué pasa con la T? ¿Qué pasa con cada una de las cuentas? Si veis los grupos, tienen un montón de cuentas. Cada cuenta tiene una T. Sin embargo, en un asiento al menos aparecen dos cuentas. ¿De acuerdo? Si yo quiero calcular el saldo de una cuenta, tengo que sumarle el debe y el haber. Si debe es mayor que haber, el saldo de la cuenta es deudor. Si haber es mayor que debe, el saldo es acreedor. Y si coinciden, debe y haber, el saldo es nulo. El saldo de una cuenta se puede calcular en cualquier momento del ejercicio contable. No necesariamente hay que calcularlo a final del año. Se puede calcular cuando queramos. Yo ahora mismo podría decir a una empresa, sácame la T de la cuenta del banco. Tanto, ¿qué saldo tiene? Deudor, normalmente un banco tiene saldo deudor de tanto dinero, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué contabilizamos? Contabilizamos, las empresas están obligadas a llevar la contabilidad. ¿Por qué? Porque al final del año tienen que presentar unas cuentas anuales. Las cuentas anuales son unos documentos que son obligados y que tienen un formato estándar. Tenemos 5, ¿vale? Cuentas anuales son, en primer lugar, el balance. Balance de situación. ¿Qué es? El balance de situación es una foto en un momento concreto del tiempo de la situación económico-financiera de la empresa. Refleja la situación en un momento concreto del tiempo. En esta situación económico-financiera de la empresa, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar elementos patrimoniales. ¿Vale? Elementos patrimoniales, y aquí dentro de ellos ya tenemos 3 grandes grupos de elementos patrimoniales. En primer lugar, estarían plural los activos de la empresa, que los activos son bienes, derechos y recursos que la empresa controla con el objetivo de obtener beneficios o rendimientos.
bienes, derechos y recursos controlados por la empresa con el objetivo de obtener beneficios y o rendimientos. Ejemplos. Pues, tenemos, por ejemplo, el banco. El dinero que tengo en el banco es un bien. En cuanto a derechos, los clientes. Tengo un derecho de cobro de ellos. Un mobiliario, una mesa. Esto es otro bien que tengo, etc. Si recordáis antes que os hemos puesto la T, la cuenta, debe y haber, estos activos tienen un funcionamiento. Los activos nacen y aumentan por el debe y disminuyen de valor por el haber. ¿Vale? Eso es un funcionamiento básico de contabilidad. Entonces vamos a escribirlo. Nacen y aumentan de valor por el debe y disminuyen por el haber. En la T nace y aumentan por la izquierda y disminuyen por la derecha. ¿Vale? Eso en cuanto a los activos. Siguiente grupo de elementos patrimoniales. Tenemos los pasivos, que son justo lo contrario. Aquí estamos hablando de deudas y obligaciones que tiene la empresa, tanto a corto como a largo plazo, entendiéndose el corto plazo el equivalente a un año y largo plazo más de un año. Ejemplos de pasivos, pues por ejemplo un préstamo con un banco, lo que debemos a los proveedores, etcétera. ¿Vale? Lo que se debe a la seguridad social, a Hacienda, etcétera. ¿Cómo funcionan los pasivos? Nacen y aumentan de valor por la izquierda, por la derecha, por el haber, y disminuyen por el debe. Y por último, los grupos de elementos patrimoniales están los que se llaman patrimonio neto. ¿Qué es lo que la empresa tiene una vez que sus activos le ha quitado sus pasivos? O sea, lo que me resta. Aquí, ejemplo tipo, está el capital social, el capital de la empresa. Capital social. El capital social es lo que aparece en la empresa en el momento 1 de su constitución. También como ejemplo de neto tendríamos el resultado del ejercicio, sea beneficio o pérdida. ¿Vale? Estos elementos, al igual que los pasivos, nacen y aumentan de valor por el haber y disminuyen por el debe. ¿Vale? Bien, hemos hablado de lo que era el balance. El balance tiene todos estos grupos y tiene una estructura tipo, ¿vale? Que ahora voy a escribir. En el balance solamente aparecen las cuentas de los grupos 1 a 5. No va a aparecer ni la cuenta 6 ni la cuenta 7. Estoy hablando de las pymes. Lo vamos a poner aquí. Todas las cuentas que sean de los grupos 1 y 5 van al balance. Después la siguiente cuenta anual, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, recoge el grupo 6 y 7. Vale, vamos a escribir cómo se representa un balance. Tiene dos lados. El primero, activo o activos, y el de la derecha, pasivos y netos. Patrimonio neto y pasivo. ¿Cómo lo ordeno? Pues tiene una estructura. Primero vamos con el activo no corriente.
Dentro de estos activos que os he dicho, los no corrientes son los de largo plazo, mayor de un año. ¿Qué ejemplos tenemos de activo no corriente? Pues por ejemplo un ordenador. Es un bien que tiene la empresa que va a usar más de un año. Una mesa, una silla, una patente. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos, hay muchos más. Abajo, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el activo corriente. El activo corriente, pues hasta un año, incluido el año bisiesto, incluido aquí, activo corriente. La suma de activo no corriente más activo corriente es lo que se llama total activo. ¿Vale? Si a este le representamos, por ejemplo, con la letra A y a este le representamos con la letra B, pues A más B es el total de activo. Este total de activo debe ser igual a lo que vamos a poner aquí abajo, que es total de patrimonio neto y pasivo. Deben coincidir. ¿Dónde se coloca el patrimonio neto y el pasivo? En primer lugar, ponemos el patrimonio neto. Más abajo, podemos colocar algún ejemplo, por ejemplo, capital social, las reservas, que ya hablaremos de qué es esto, el resultado del ejercicio, ¿vale? Que igual lo iremos hablando. Dentro del activo corriente, pues podemos poner los bancos, porque el banco se está moviendo diariamente o casi diariamente, es algo, una partida de corto plazo. La caja, que es el dinero en efectivo que tenemos, los clientes. Y aquí arriba pondremos el pasivo no corriente, que son las deudas que tengo a largo plazo. Por ejemplo, imaginaos un préstamo que he pedido al BVA y que tengo que devolverlo íntegro a los 3 años. Pues eso es una deuda a largo plazo. ¿Vale? Como ejemplo. Y pasivo no corriente, pues justo sería lo mismo, deuda, pero a corto. Un préstamo que tengo que devolver a los 6 meses. Entonces, esto es una foto de un balance. Sencilla, tiene dentro de cada apartado mucho más desglose, pero estamos haciendo una foto sencilla, básica. ¿Por qué ponemos aquí el igual? Por un principio, que en la contabilidad pues opera todos los días, que es el principio de partida doble. Principio de partida doble. Que indica que cada transacción, cada operación tiene su contraparte. Si yo compro, es porque alguien me está vendiendo. Si yo vendo, es porque alguien me está comprando. Contrapartida, contrapartida. Vale, eso en cuanto al balance. He acabado con la cuenta anual, la más común. Pero una cosa, el total activo y el total patrimonio neto y pasivo debe ser igual. Siempre. Sí, sí. Si no, el balance no cuadra, ¿qué diríamos? El total de... Cada cuenta que hay aquí, o sea, tiene su T. El capital social tiene una T, la deuda tiene otra T. Esta deuda a corto plazo. La suma de todos tiene que hacer. Correcto. O sea, cada T se coloca en cada uno de sus sitios. La suma de todos los activos te darán esto y la suma de todos los netos y pasivos te darán lo otro. Tiene que coincidir, sí. Lo vamos a representar aquí, que se me ha olvidado. Si esto fuera, el patrimonio neto fuera una C, esta D y esta E. Pues la suma de las tres, C
más D más E tienen que coincidir con lo que hay de A más B. Lo haremos con bastantes ejercicios prácticos. Hoy lo estoy explicando de forma teórica sencilla para que tengáis las nociones básicas de teoría, pero haremos mucha práctica. ¿Qué más? En cuanto al balance, ya está lo que quería contaros. Vuelvo aquí, cuentas anuales, balance y situación. La segunda que voy a contar es la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias lo que refleja es los ingresos y gastos de la empresa para que sepamos si hemos tenido beneficio o pérdida. Y además te recoge los ingresos y gastos por naturaleza. Entonces, igual que en el balance usamos los grupos del 1 al 5, aquí vamos a usar los grupos, las cuentas que aparecen en los grupos 6 y 7. El 6, compras y gastos, se llama grupo 6, y gastos, y el grupo 7, que es ventas e ingresos. Gastos e ingresos. ¿Qué son y cómo funcionan? Los gastos, para la redundancia, ¿no? Son conceptos en los que la empresa tiene que invertir sí o sí para llevar a cabo su negocio. Gasto dinero en comprar la mercancía que yo voy a vender. Gasto dinero en contratar a una persona y su sueldo, su seguridad social. Gasto dinero en luz, en el alquiler, etcétera, etcétera. Los gastos nacen por el debe, salvo excepciones, es decir, por la parte izquierda del asiento, y se regularizan con cargo al resultado del ejercicio a final de año. Nacen por el debe, en general todos los ingresos. Y los gastos normalmente no se tocan durante el año. Me refiero a anotarlos al haber solo al final del ejercicio. Digo normalmente, puede haber excepciones. Aquí tenemos con ejemplos. Compra de mercancía, salarios, seguridad social de la empresa, luz, agua, gas, abogados, etcétera, etcétera. Hay muchos gastos. Ingresos son básicamente los que provienen de mi actividad principal y accesorios. Si estamos en una universidad y damos clase, el ingreso principal es la prestación del servicio de enseñanza. Pero la universidad puede tener ingresos accesorios, por ejemplo, si tiene un local que arriende para hacer eventos o para otros conceptos, ¿vale? Los ingresos funcionan justo al revés que los gastos. Los ingresos nacen por el haber, salvo las excepciones, que ya hablaremos de ellas, y se regularizan con cargo al resultado del ejercicio a final del año. Vamos a escribirlo. Nacen por el haber. Vale, ejemplos de ingresos. La venta de mercancía, la prestación de servicio, ¿vale? Porque no todo es vender. Esto, por ejemplo, que estoy haciendo yo, es prestar un servicio de enseñanza, ¿no? Un ingreso por arrendamiento de un local que yo tenga, etcétera. ¿Vale?
Dentro de los gastos e ingresos, los más grandes, la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿cuáles van a ser? Los de la explotación. Los vamos a escribir aquí, son prácticamente todos los de la empresa. Están vinculados con su actividad. ¿Qué otros tipos de gastos e ingresos tenemos? Tenemos gastos e ingresos financieros, que el nombre lo dice, tienen naturaleza financiera, como puede ser, por ejemplo, el préstamo que me dio el BBVA, ese que os comenté antes de a 2 años, me cobra un tipo de interés de un 4%. Eso es un gasto financiero. O si yo presto dinero a alguien como empresa, le cobro un ingreso a esa persona o a esa empresa, quien sea, recibo un ingreso financiero, ¿vale? Y luego, muy puntualmente, y no siempre y no todas las empresas, estamos hablando de los gastos e ingresos extraordinarios. ¿Qué metemos aquí? Pues, por ejemplo, si incendia todo esto, pues la empresa tiene un gasto extraordinario. Incendio, inundación, etc. Son cosas de naturaleza excepcional, ¿vale? Eso en cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias. Tiene también una estructura tipo. La estructura tipo está regulada por el Plan General Contable que os hablé antes. Es un Real Decreto, lo comento, 1514 y 1515. Empresas grandes 1514/2007, empresas pequeñas el 1515/2007. Entonces, tiene una estructura. Yo voy a poner aquí un modelo sencillo de cómo sería una cuenta de pérdidas y ganancias. Metemos a grandes rasgos los gastos de explotación, perdón, los ingresos de explotación. Los ingresos extraordinarios, eso eran los gastos. Pero los ingresos, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, que una empresa venda una máquina es algo que hace excepcionalmente, salvo que se dedique a comprar y vender máquinas. Tú tienes una máquina, la vendes, eso es algo extraordinario, no es algo que hagas todos los días. Si obtienes beneficios, claro, con la venta, no que obtengas pérdidas, sería algo extraordinario. ¿Vale? Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias tiene una estructura también tipo, pero yo voy a poner aquí básicamente ingresos de explotación, donde están venta, prestación de servicios y otros ingresos accesorios. Y luego aquí metemos gastos de explotación, donde está la compra, la variación de existencias, los gastos de personal, los gastos por servicios exteriores, donde podríamos meter desde el abogado hasta la luz, el agua, la gestoría, reparaciones. La diferencia entre unos y otros es el resultado de explotación. ¿Vale? El resultado de explotación es igual a gastos menos ingresos de explotación. Gasto menos ingresos, tengo un resultado. ¿Qué pasa? Si los gastos son mayores que los ingresos, tengo pérdida de explotación, ¿verdad? Y viceversa. Y viceversa tendría beneficio. ¿Vale? ¿Beneficio para? Si yo tengo más ingresos que gastos, tengo beneficio. Y si tengo más gastos que ingresos, pérdida. ¿Vale? Por otro lado, meteríamos los ingresos financieros y los gastos financieros. ¿Vale? Y lo mismo, hay que calcular un resultado
un resultado en este caso es financiero. Resultado financiero es lo mismo, gastos o ingresos menos gastos. ¿No? Igual que antes, ingresos menos gastos me da el resultado financiero. Lo mismo, si gastos es mayor que ingreso, pérdida financiera, y si los ingresos son mayores que los gastos, beneficio. Voy a ponerlo aquí al revés, mejor, porque los ingresos siempre van antes. Entonces vamos a escribir ingresos menos gastos. ¿Vale? Ingresos menos gastos financieros. Si hubiera si hubiera algo extraordinario, se metería en este apartado. No lo he colocado porque normalmente no hay, pero se metería dentro de esto. Y ya por último, la empresa tiene el resultado antes de impuestos, que es igual al resultado de explotación más el resultado financiero. Y por último meteríamos el impuesto de sociedades, que el porcentaje 30% grandes empresas, 25% las pymes. Eso es un gasto. Para la empresa es un gasto. Por último, resultado del ejercicio. Menos el impuesto de sociedades. Ese es el resultado del ejercicio. La diferencia ya entre el resultado antes de impuestos menos el gasto por IS, por impuesto de sociedades. Eso en cuanto a cuenta de pérdidas y ganancias de forma teórica. Me queda contaros 3 cuentas anuales más que las voy a pasar muy por encima. Las que vamos a trabajar básicamente son el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, las otras 3 no. Pero las voy a contar para que sepáis que existen, que sería una, la memoria. Eso no viene. No. La memoria es una cuenta anual que recoge información cuantitativa y cualitativa, es la única, que recoge datos textuales. Indica, o sea, lo que hace es complementar a todas las demás. Pues por ejemplo me dice, la empresa se constituyó el 1 de enero emitiendo 1000 acciones de valor no sé cuánto cada una, son 4 socios, te lo va redactando. Eso es la memoria. Por último, o sea, en cuarto lugar estaría el estado de flujos de efectivo, que esto es una cuenta anual que apareció nueva con el plan contable actual, antes no existía, que lo que recoge es la variación del dinero de la empresa, el efectivo, donde efectivo no solo es el dinero metálico, es todo. El banco también se considera efectivo para efectos de esta cuenta anual. Y la última es el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Qué recogemos aquí? Pues lo que ha pasado con el neto de la empresa. Imaginaos que la empresa se constituye en enero, pero luego aumenta su capital porque entran más socios y además te dice qué resultado ha tenido y qué hemos hecho con ese resultado, dónde lo hemos llevado. ¿Vale? Entonces me habla del neto de la empresa. Eso serían las 5 cuentas anuales que hay. Después de contar toda la teoría, voy a deciros pues, algún ejemplo práctico de todo esto que estamos hablando, para que veáis cómo se representa. Empezamos con el asiento tipo cuando una empresa aparece por primera vez, que es el asiento de constitución. La empresa se constituye con un capital de 10.000 euros. Aquí aparecen 2 cuentas implicadas, una el banco y otra el capital social. Si recordáis antes la definición de activo, pasivo y neto,
el banco sería un activo, porque es un bien que tiene la empresa. ¿Sí? El banco es un activo. ¿Por dónde nacían los activos? Los activos nacían por el debe. ¿Das 2 minutos para ver una cosa de la cuenta de días y ganancias? Vale, ahí. Vale, si vamos repasando mientras se termina, el banco era un activo. El activo nace por la izquierda, ¿verdad? Por el debe. Si una cuenta nace por la izquierda, en el asiento se va a representar también por la izquierda. Si nace por la derecha o aumenta por la derecha, yo en el asiento también lo pondré por la derecha. Entonces, en esta transacción tengo, por un lado, dos cuentas. Una, el banco, cuenta de activo, y por otra, el capital social, cuenta de neto. ¿Por dónde nace una cuenta de neto? Una cuenta de patrimonio neto nace por el haber. Entonces ya tenemos el asiento cuadrado. Si hemos dicho 10.000 euros, 10.000 euros lo pondremos al banco y otros 10.000 euros lo pondremos a capital social. El asiento diríamos que está cuadrado. Y a la vez vamos a hacer todas las T's. Vamos a representarlas, las dos T's que tenemos aquí, que sería el banco, que aprovecho ya para poner el número de cuenta, porque cada cuenta tiene su número, la 572, y por otro lado está la cuenta capital social, que es la cuenta 100. Entonces, haríamos bancos, 572, hacemos una anotación a la izquierda por 10.000 y su contrapartida es el capital social, que hacemos a la derecha. Igual por 10.000. Si me voy a la T, he anotado a la izquierda del asiento, pues a la izquierda de la T. Y viceversa, se anota a la derecha, a la derecha. Esto es indiferente. Hay personas que prefieren hacer el asiento y luego las T's, y otros que prefieren hacer la T y luego el asiento. Da lo mismo. Yo prefiero hacer el asiento y luego la T, pero es que esto es indiferente. Ya como cada uno se apañe. Esto es una operación de una empresa tipo Constitución. Ponemos otro ejemplo y es compra de mercadería. La mercadería es lo que yo voy a vender. Si yo soy una empresa de compraventa de flores, yo compro flores, la mercadería son las flores y las vendo. Compro de mercaderías por 2.000 euros que voy a pagar en un tiempo. De momento represento la compra. La compra de mercaderías es un gasto. No sé si estáis de acuerdo, pero es un gasto. Digo a crédito porque ya lo pagaré en su momento. Los gastos dijimos que nacen por el debe, ¿verdad? Que es decir, la izquierda. $2.000. ¿A quién compramos? Siempre, principio de partida doble, tenemos una contrapartida. Le compro a alguien. Es alguien que me vende a mí. ¿Cómo se llama? Proveedores. Ese es el tercero vinculado con mi actividad principal. Cuenta 400, que son 2.000. ¿Tengo el asiento cuadrado? Sí. ¿Cuántas cuentas aparecen? Aparecen dos. La compra y el proveedor. Voy a copiar lo que es la estructura de la T.
2.000 euros. En la cuenta compra de mercadería, las 600. Y proveedores, lo mismo. Tendrá un apunte al haber de 2.000 a la derecha. Cada cuenta tiene su apunte en su lado. Si ahora os preguntara qué saldo tiene cada cuenta de las que hemos utilizado, diríamos que proveedor, como el haber es mayor que el debe, tiene saldo acreedor de 2.000 euros, ¿vale? Porque el debe es menor que el haber. La compra, lo escribo aquí, tiene saldo deudor igualmente de 2.000, ¿vale? Debe mayor que haber, saldo deudor. Y en relación con esto, el banco también tendrá saldo deudor. En este caso de 10.000, el saldo, recordad, es la diferencia entre debe menos haber. Y el capital social tiene saldo acreedor de 10.000 también. ¿Qué pasaría si hiciéramos un apunte al haber en bancos por 10.000? Que su saldo sería nulo. Eso puede pasar en algún momento con alguna cuenta.